y junto a vos. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del ciclo de la Tierra Purpúrea de la República Pluralista, pasado y presente de la política uruguaya, que se transmite por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, en el 107.7 FM. Y no todo el mundo lo sabe, Pepe Rila, buenos días. Buen día, ¿cómo estás? También por YouTube. También se transmite por el canal de Uniradio en YouTube en forma simultánea a la realización del programa al aire y queda luego disponible en el canal para poder ser reproducido con todas las ventajas que ello tiene, mirarlo de a poquito, cuando uno puede. Y si no pueden soportar nuestra imagen, pueden escucharlo en Spotify, ¿no? Ahí va. Y también, como siempre, quedará dentro de unos días disponible para ser escuchado en Spotify. Bueno, hoy, Pepe, vamos a hablar de política y ciencia política en Uruguay. Por fin. Sí, por fin, más de un sentido, porque iba a ser el programa que cerraba la segunda temporada. Uh-huh. Iba a ser el broche, se suele decir el broche de oro. Uh-huh. Pero bueno, iba a ser el momento final. Pero bueno, mejor. Quisieron, diría un ilustre político rioplatense, pasaron cosas. Y bueno, la radio tuvo que suspender la semana pasada la transmisión de sus programas habituales. Y bueno, quedó como el penúltimo, pero como sea, vamos a hablar de política y de ciencia política en Uruguay. Hoy, en el año 2025, yo creo que es casi que un lugar común, aceptado por mucha gente, que para hablar de política se convoque en diversos ámbitos, ya sea en las aulas de enseñanza, en congresos, seminarios, en los propios medios de comunicación, en diversos tipos de eventos públicos, a los politólogos y a las politólogas. Porque, bueno, se los reconoce como personas que por su formación y experiencia son idóneas para hablar de política. Pero hoy no tenemos que olvidarnos que hace unos 20, 30 años atrás esto no era así. La figura del politólogo, mucho más de la politóloga, no tenía un estatus público de reconocimiento como el que ha alcanzado hoy en día. Y esto tiene una explicación, ¿no? La ciencia política se desarrolló como disciplina reconocida en el ámbito académico y en la opinión pública en años muy recientes. Yo diría que no más de 10, 20 años. Pensemos que otras profesiones como abogados, médicos, ingenieros, arquitectos alcanzaron ese reconocimiento público y antes académico hace ya más de 100 años. Hubo otras profesiones que lo alcanzaron un poco más tarde, los historiadores, los filósofos, los economistas, los sociólogos, incluso nuestros colegas, los asistentes sociales. Al final de la cola vinimos los politólogos y las politólogas y bueno, la cuestión es que hoy ocupa la ciencia política un lugar público y un estatus académico que no tenía hace no tantos años. Y si bien hubo, como todas las disciplinas, precursores que forman parte, digamos, de la prehistoria de la ciencia política en Uruguay, antes y durante la dictadura, hay que decir que fue recién después de la dictadura y sobre todo en los años 90 que comenzó la formación específica de la Universidad de la República, cuando se creó la licenciatura en ciencia política, después la maestría, después vino el programa de doctorado. También la Universidad Católica del Uruguay se transformó en un segundo lugar donde la disciplina forma gente y se investiga. Hoy, junto a Pepe Rila y a nuestro invitado y nuestra invitada, queremos conversar sobre el desarrollo de esta disciplina del conocimiento en Uruguay, de la ciencia política, sus etapas, sus características, las vertientes que convergieron a su desarrollo en el país, sus relaciones con centros de producción de conocimiento en otros países de América Latina, incluso en Europa o en Estados Unidos. La función social que cumplen los politólogos, sus vínculos con diversas organizaciones, con el Estado, pero también con los movimientos sociales, con los partidos políticos. Entonces, Pepe, para hablar de estos asuntos y otros tantos que refieren al vínculo entre ciencia política y política en Uruguay, recibimos hoy a dos compañeros, un compañero y una compañera del Departamento de Ciencia Política, Ceci Rocha y Adolfo Fito Garcé, que son coordinadores
Lo voy a mostrar, ¿eh? De un libro cuya tapa va a mostrar ahora Pepe, para quienes nos están siguiendo o nos seguirán por YouTube, que tiene un título raro, perdónenme que yo les diga esto, pero el título principal es ¿Politólogos para qué? Alguien podría decir ¿para qué sirven los politólogos? Y creo que es más bien lo que esto refiere. Pero el título, digamos, que creo que mejor refleja el contenido del libro es Política y Ciencia Política en Uruguay. De la tierra purpúrea a la República Pluralista. Bienvenido Adolfo, bienvenido Cecilia, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes. Sí, por más bien, recibirnos. muchísimas gracias. Bueno, permítanme, lo primero que hacemos después de presentar el tema es contarle a la audiencia, para aquella parte de la audiencia que no los conoce, bueno, una pequeña descripción de quiénes son nuestros invitados. Adolfo Garcés es doctor en Ciencia Política por la Universidad de la República, es docente investigador en el Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Y además de investigar sobre el poder político de las ideas, que es un viejo tema que lo acompaña desde sus inicios como politólogo, se ha orientado a estudiar el desarrollo también de la ciencia política como disciplina del conocimiento en Uruguay y la región. Por eso escribió junto a Cecilia este libro, coordinó junto a Cecilia este libro y está hoy aquí para hablar del tema. Por su parte, Ceci Rocha es candidata a doctora en ciencia política por la Universidad Nacional de San Martín en Argentina. También es docente investigadora del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR. Y en su caso, además de estudiar sobre políticas públicas con inclusión transversal del análisis de género, se ha dedicado a investigar la evolución de la ciencia política. Como dije, en 2023 ambos publicaron el libro titulado Politólogos para qué, Política y Ciencia Política en Uruguay, donde además de reunir una serie de capítulos en que colegas, politólogos y politólogas escriben sobre diversos aspectos del desarrollo de la disciplina en el país, realizaron una serie de entrevistas a expresidentes de la República para que dieran su propia versión del papel que la ciencia política juega en el país. Presentados que fueron entonces nuestros invitados, Pepe Rila, vamos a dar inicio a la conversación. Y lo primero es preguntarle a Fito, a Cecilia, la motivación que lo llevó a dedicar un libro a este tema. Muy bien, hacemos incursiones, yo al menos hago incursiones, diría, incidentales en esto, ¿no? Cada tanto. Capaz que la primera vez fue en el 2005, cuando David Altman, que entonces colega, querido amigo, que trabaja en Chile hace muchos años, David dirigía la revista de Ciencia Política de la Universidad Católica de Chile, del Instituto de Ciencia Política de allá, y tuvo para mí la muy buena idea, para nosotros, la muy buena idea de coordinar un dossier sobre el desarrollo de la ciencia política en la región. Y bueno, y se le ocurrió que yo podía escribir el capítulo sobre Uruguay, yo agarré viaje, escribí. 10 años después se reeditó la experiencia y yo invité a Cecilia, porque Cecilia había hecho su monografía final de la licenciatura de Ciencia Política sobre el desarrollo de la ciencia política en Uruguay, que ella lo puede explicar mucho mejor. Y entonces, bueno, cada tanto, soy de los que piensa que cada tanto vale la pena, examinar lo que hacemos. Si le pedimos a la democracia que se mire al espejo, uh-huh. Si le pedimos a los políticos que piensen, que reflexionen sus prácticas y que eventualmente cambien lo que haya que cambiar para mejorar, bueno, es justo empezar por casa, ¿no? Y que también nosotros y nosotras, ¿no? Que los politólogos hagamos un esfuerzo por pensar qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que estamos haciendo más o menos, qué es lo que hacemos mal, qué es lo que podemos mejorar. Entonces cada tanto me meto en ese baile y somos varios. Antes de mi texto hubo otros, el pionero, el de Romeo Pérez, del año 86, un texto precioso, en un libro de CIMBE, del Ministerio de Educación de la época, sobre el estado de la ciencia. Ayer
paréntesis. Ayer Romeo me contó cómo fue que se escribió ese texto. Celia Barbato, que coordinaba el libro, yo esto no lo sabía, Ceci, mirá, te va a interesar. Celia Barbato, que estaba coordinando el libro, lo llamó a Romeo y le dijo, preciso un capítulo sobre la ciencia política para este libro. Y Romeo le dijo, cómo no, con mucho gusto, pero lo preciso para mañana. ¿Vos lo sabías, ¿Para Pepe? cuándo era que lo querías? Vos lo sabías, sí. Increíble. Entonces Romeo sacó de la manga, ¿no? De la galera. Se sentó en la máquina porque era un oficio periodístico, ¿no? ¿Verdad? Sin nada, sin nada. Y Increíble. lo sacó. De cero. Y un texto precioso, lleno de ideas interesantes. Y bueno, y después que nosotros trabajamos, bueno, Daniel Buquet, Daniel Chaschetti, ayúdame, Ceci, pero más gente más colegas han escrito, bueno, Nicolás Bentancur, María Esther Mancebo, mucha gente ha escrito sobre esto también. Hoy en día esto no se puede hacer sino colectivamente. Seguro. Y este libro expresa eso. Y el libro es eso, bueno, nada, otra vez, le dije a Ceci hace unos años atrás, le dije, Ceci, capaz que es el momento de hacer un nuevo esfuerzo sobre esto. Yo había escrito con Javier Rodríguez Ver ese libro sobre economistas, economía y política, y por suerte Ceci agarró viaje, porque si no, esto hubiera sido un fracaso. Y acá está el libro. Decidimos no entrevistar politólogos, porque en el libro de los economistas yo he entrevistado economistas, además de publicar algunos ensayos sobre el tema. Decidimos entrevistar políticos y para nosotros, valió la pena hablar con políticos para que nos devuelvan la imagen, ¿no? Ahora volveremos seguramente sobre este tema de los políticos que aparecen entrevistados en el libro. Ceci, ¿para qué los politólogos? ¿Para qué sirven los politólogos? Me tocó la pregunta ¿Hay difícil. una respuesta? ¿El libro te ofreció una respuesta a esa pregunta? ¿Te parece que se la ofrece a los eventuales lectores y lectoras? Bueno, en verdad nosotros nos preguntábamos, porque claro, esta línea de estudios en donde nos miramos a nosotros mismos, es una discusión muy, muy interna, ¿no? Entonces queríamos saber qué pensaba la gente, de para qué, ¿no? Si nos conocen, primero si saben, ¿no? ¿Qué hacemos? Si solo conocen una parte de lo que hacemos, ¿no? Sospechábamos que eran mucho más visibles, por ejemplo, los aportes que se hacen en los medios de comunicación, ¿no? El análisis de coyuntura, el análisis de opinión pública. Y nada, y en este libro lo que tratamos de hacer es justamente empezar a dialogar con otros actores de la sociedad sobre nosotros. Y no sé si la disciplina sirve o no para algo. Nosotros creemos que sí. De hecho, el libro se estructura en varios capítulos que incluyen desde la opinión pública, que escribe Rosario Cairolo, Matías Ruiz, flamante productor de este programa, que habla sobre la inserción de los politólogos y politólogas en el Estado y en el mercado. Y creo que en todos los capítulos se deja ver cómo nuestra profesión aporta, ¿no? Aporta a la sociedad, aporta al sistema político de distintas maneras. Si eso se visualiza desde afuera o no, bueno, lo podemos discutir cuando conversemos sobre las entrevistas, ¿no? A los políticos. Creo que siguen viendo solo una parte de lo que hacemos, ¿no? Quizás la parte de producción de conocimiento más... más como no tan aplicado, no directamente aplicado, todavía cuesta, ¿no? Que se visualice. Pero creo que el libro trata de responder bastante eso y espero que lo hayamos logrado. Yo te doy un título sobre eso también. ¿Te puedo dar un título? Claro. Para politólogos, ¿para qué? Claro, no sé cómo nos miran de afuera. Le preguntamos a los políticos, habría que preguntarle a más gente, a los periodistas, habría que preguntarle a más gente, ¿no? Pero para ayudar a entender mejor la política y, ¿por qué no?, para tratar de mejorarla un poco. Esa sería mi definición y creo que la compartimos con Ceci. Desde un punto de vista. Sí. ¿No? Claro. Por eso digo ayudar desde algún lado y uso la palabra ayudar porque para evitar usar la palabra explicar, porque hay controversias dentro de la ciencia política. Hay algunos que prefieren explicar en la tradición positivista, hay otros que prefieren comprender en la tradición de las interpretaciones. Ayudar a entender la política de donde sea, con las herramientas que sean, desde la teoría que sea, con la evidencia que sea, con los métodos que sean, con las técnicas que sean, ayudar a entenderla. Pero no solo, capaz que esa es la vuelta de tuerca capaz que tiene este libro respecto a otros enfoques anteriores sobre la disciplina, es que hay un énfasis en lo normativo, ¿no?
La deseabilidad. Sí. Sí. Que el letrista no se olvide. Está bien. Que el letrista no se olvide y que el politólogo no se olvide de tratar de, con humildad, contribuir a mejorar esto que hacemos entre todos, que se llama democracia. Después de haber reunido a tantos autores y temas, ¿verdad? Como están en este libro, ¿no? Se podría desagregar ese sumario, pero los lectores lo pueden ver en las librerías. Tengo una pregunta, si se quiere, un poco más técnica. Estoy recordando a Pancho Paniza cuando escribía a fines de los 80 ese texto que sirve de base un poco al título de este libro, ¿no? Mamá, que es un politólogo. Pero esa pregunta estaba formulada en una época en que ni siquiera la palabra circulaba con asiduidad, ¿no? Hoy en día algunos usan la palabra politólogo como una cosa despectiva, otros como algo elogioso, otros se lo atribuyen, se autoatribuyen como politólogos, pero además hay otra distinción, que es la de politólogo y cientista político. Se la habrán hecho esta pregunta seguramente a lo largo de este... Y ¿le podemos explicar a la audiencia si hay alguna distinción posible? ¿Son cosas distintas un politólogo y un cientista político? ¿Cómo lo ven ustedes eso? ¿No? Yo tiendo a asociarlo, che. ¿Sí? Yo lo tiendo a usar como sinónimo. Hacen lo mismo, son la misma cosa. Sí, no sé si vos qué pensás, pero yo tiendo a asociarlos, ¿no? Claro, porque supuestamente formamos parte de una comunidad que comparte que, la creencia en la ciencia, la creencia en ciertos criterios de validación del conocimiento científico, la creencia en la necesidad de construir teoría. Yo creo que en general los politólogos nos autopercibimos, como se dice ahora, ¿no? Como científicos. ¿Sí? Sí, yo creo que el término cientista político como que hace más énfasis en esto, ¿no? En que es posible hablar de la política desde una ciencia, que desde la política se habla desde muchos lados, ¿no? De hecho, la ciencia política en Uruguay, una de las hipótesis de por qué se habría desarrollado tan tardíamente, tiene que ver con que el propio mundo político es muy prolífico, ¿no? Los propios políticos son muy prolíficos en pensarse, en producir conocimiento sobre la política, desde los medios de comunicación, ¿no? Se puede hacer análisis sobre la política, la sociología política hace análisis sobre la política. Entonces, diversas disciplinas y diversos saberes y diversas actividades humanas hablan sobre la política. Entonces, creo que la palabra cientista político hace más énfasis en que se puede producir una visión de qué es la política, de cómo funciona, anclada en una actividad científica, ¿no? Con lo que eso significa en cada momento, ¿no? En algunos momentos eso implica una aproximación más empírica, ¿no? Que exige que haya datos, ¿no? Que se midan las cosas. En otros momentos puede haber una visión más amplia de lo que es la ciencia, pero me da la sensación de que, como se dice politólogo, a veces se habla más como, una persona que hace análisis más coyuntural, por ejemplo, claro. que no necesariamente tiene por qué tener un anclaje en, no está atrás de los papers de la validación Exacto. del conocimiento, Puede sino ser. que hace un análisis sistemático de la política, pero Puede ser. no sé, me lo pregunto, porque es una distinción que existe y que no hay en otras disciplinas, ¿verdad? No. Sí, a mí me parece A ver. que una cosa es la imagen pública, la forma en que estos términos son visualizados a nivel público, y otra cosa es la forma en que en el mundo académico se entienden. Yo creo que en el terreno académico, el mundo científico universitario, digámoslo así, tanto en el país como en el mundo, no hay duda de que son sinónimos. O sea, el politólogo es el que cultiva la ciencia política en sus diversas expresiones. Sin embargo, creo que la pregunta de Pepe se apoya en que a nivel público se considera que el cientista político como el que está más trabajando en el mundo académico, analizando la política, con criterios de validación científico como los que mencionaban ustedes. Pero el politólogo es una noción a nivel público vista
vista como, bueno, cualquiera que analiza la política en forma sistemática, y ahí pueden haber cientistas políticos, historiadores, periodistas, etcétera, digamos. Pero me parece que se dan esas dos situaciones. Una cosa es cómo se entienden esos términos a nivel público, otra cosa es cómo se entiende en el mundo estrictamente académico. Bueno. Es curioso porque en otras disciplinas no pasa. No Por ejemplo, pasa, no mira, pasa. estamos acá enfrente, estamos en la FIC, estamos frente al Facultad de Ciencias Económicas. Pero en Uruguay no se distingue entre cientista económico, es más, el término ni se usa, a No. pesar de que la Facultad de Ciencias Económicas y Claro, economistas. tenés razón. Porque se identifican los dos términos al punto que predomina uno. Lo del politólogo, yo creo que por la forma en que la disciplina se fue instalando en Uruguay, en Uruguay, donde especialmente. mucha gente opinaba de política con mucho rigor, pero sin pertenecer al campo disciplinario de la ciencia política, es que se hizo esa disociación. Está muy bien dicho. Che, y además es muy importante rescatar lo que anima lo que ustedes tres dijeron, que es, no hay un saber sobre la política, ¿no? Es decir, ¿cuánto hemos aprendido nosotros, los que nos autopercibimos como científicos, de los historiadores? ¿No? Cuánto documento se ha escrito, cuánto artículo o libro se ha escrito sobre la ciencia política en Uruguay, empieza diciendo, ¿no?, toda la deuda que la ciencia política uruguaya tiene con los historiadores. ¿Cuánto le debemos? Romeo lo dijo en su primer artículo, que yo mencionaba hace un rato. ¿Cuánto le debemos a los políticos? A la reflexión que los políticos han hecho a lo largo de su historia acerca de sí mismos, ¿no? Entonces no pretendemos para nada tener un monopolio sobre la producción. El saber acerca de la política. De eso, sobre el saber, no, para nada. Pero, Ayudar. Dale. pero sí, y volviendo a lo que es el título del libro, sí mostrar, ¿no?, que hay un saber específico. Está bien. ¿No? Que no cualquier no cualquier expresión sobre la política es necesariamente considerada una expresión politológica, Claro. y que tiene un sentido de ser, ¿no? Que lo que ofrecemos es algo distinto, es algo que tiene valor por sí mismo, como otros, ¿no? Claro. Pero que es específico, y eso me parece que es importante, porque tiene que ver con la construcción de una profesión, de una ciencia, y la delimitación Claro. de sus fronteras, ¿no? Muy De sus bien. límites, ¿sí? Que no es lo mismo ser un sociólogo político que ser un cientista político, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Y bueno, ¿no? Que la autonomía de lo político tiene otro lugar, ¿no? Para los politólogos que para la sociología política, por ejemplo, ¿no? Entonces, es parte de la construcción de una disciplina, el de limitar sus fronteras y que se legitimen su especificidad, ¿no? Y ya que acá estamos en un programa de historia y política, quería decir, es muy apropiado decir que no es nada distinto a lo que pasa en la relación entre los historiadores y el pasado, la relación que tienen los politólogos con la política, en el sentido de que, bueno, sobre el pasado circulan en la sociedad muchas versiones. Claro. Hay muchos discursos, como se decía antes. Claro, ¿no? o formas de relatar, Exacto. contar el O pasado. ahora se dice relatos. Y los historiadores ni tienen, ni pretenden tener, ni deben pretender tener el monopolio de esas Buenísimo. versiones sobre el pasado. Claro. Creo que en ese sentido lo que ustedes estaban describiendo, lo que estábamos conversando sobre el vínculo entre politólogos o cientistas políticos y política, o formas de ver, reconstruir, narrar, analizar, entender la política, es muy similar. O sea que en ese sentido son dos disciplinas que tienen comparten un mismo problema. Muy se puede decir. parientas, muy parientas. Yo quería, no sé si nos va a dar el tiempo en este bloque, pero quería dejarles planteado por lo menos la ciencia política y la politología, pero la ciencia política no está a salvo de la impugnación, por esto mismo que decíamos, ¿verdad? O de la crítica. Como disciplina, a ver... Nos consta. Nos consta, pero hay vamos a ponerlo en términos un poco grotescos o burdos, hay una acusación sobre la ciencia política. Claro. Que es una disciplina científica, sí, pero normalizadora de la política, ¿sí? Normalizadora, es decir, que finalmente termina consagrando con una vestidura académica legítima, pero consagrando al fin el estado de cosas de la política. Sí. ¿Ah? Entonces, la ciencia política termina siendo, sigo abusando, ¿no?, de los términos, una especie de celebración de la política tal cual es. ¿Sí? O sea, lejos de la crítica, del aparato crítico que toda ciencia debe suponer. No sé si se entiende mi inquietud. ¿Y cómo ven ustedes eso? Creo que Fito participó en una polémica con Álvaro Rico sobre este tema precisamente hace como 20 o 30 años. Suéltame pasado. 20 años, ¿no? Tipo en el 2004 creo que fue. Sí. Porque Álvaro había hecho este argumento en su libro
¿Cómo nos domina la clase gobernante? ¿Cómo nos domina la clase gobernante? Exacto. Y yo me sentí tocado y entonces polemizamos en una publicación que muy linda que animábamos en otros tiempos, llamada 2030, que salía con crónicas. Y bueno, y entonces la discusión, pero yo recogí el guante. La acusación de Álvaro Rico es eso mismo que decía Pepe, ¿no? Es decir, che, ustedes no han hecho más que legitimar cómo nos domina la clase gobernante, ¿no? Son, intelectuales al servicio del poder, poco menos, ¿no? Qué locura. Tremendo. Y entonces, yo lo acusé de ser injusto y de no reconocer, es peor, le dije, tú no entendés, feo lo mío, es feo decir eso, me arrepiento de usar esa palabra, ¿tá? Pero en todo caso lo que yo quería decir es, no reconoces, le dije yo, que el enorme esfuerzo que ha hecho la disciplina por entender la política, ¿no? Porque toda la primera fase de la ciencia política, la fase de institucionalización de la ciencia política, los 80, los 90, es un gran esfuerzo de crítica de la crítica, como alguna vez escribimos, o incluso el propio Jorge Lanzaro lo planteaba así, ¿no? Es decir, hacernos cargo de todos los excesos cometidos durante los 70, los 60, los 50, por nosotros mismos, universitarios e intelectuales, en nuestra crítica a la política, ¿no? Para mí, sigo pensando eso, hay un enorme esfuerzo extraordinariamente valioso por alejarse de esa visión totalmente exagerada, cuando se hablaba en los 50, en los 60, de la crisis de los partidos, ¿no? Poco menos la crisis final de los partidos tradicionales, ¿no? Cuando no se entendía el valor, las razones, ¿no? Y la inteligencia que había en las instituciones políticas uruguayas. Nada de eso se entendía muy bien. Y la ciencia política uruguaya, en sus primeros años, hizo un gran esfuerzo, ¿no? Por alejarse de la tradición crítica, de las cosas escritas por la generación del 45, por ejemplo, ¿no? Y ofrecer una mirada, para mi gusto, más profunda de la ciencia política, de las instituciones y de las prácticas políticas. De todas maneras, nos vino bien la crítica de Álvaro Rico y la crítica de Paulo Rabeca, ¿no? Que fueron juntas, nos vino muy bien para empezar a plantearnos nuestros propios excesos y recuperar capacidad crítica, que nos hacía falta. Ceci, ¿cómo ves este asunto? Sí, no, estaba pensando justamente en traer a la conversación el nombre de Paulo Rabeca, porque él también plantea, ¿no? Bueno, está bien el rescate de los partidos, de la democracia, pero ¿qué pasa cuando nosotros reproducimos, en este intento de rescate, reproducimos visiones que son de autosatisfacción con, por ejemplo, la democracia uruguaya, ¿no? Siempre hablamos de la excepcionalidad de Uruguay, claro, y su democracia, claro, ¿no? Entonces, está bueno rescatar esos aspectos positivos, pero también ser críticos y mostrar que, bueno, la excepcionalidad de la democracia uruguaya es en algunos aspectos, como, bueno, cuánto los ciudadanos valoran la democracia, pero no lo que refiere a la inclusión de las mujeres en política, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que nos llama por lo menos a ser vigilantes o a estar atentos a lo que decimos y no caer en la autocomplacencia, ¿no? Por lo menos en relación a nuestro propio sistema político. Creo que es algo muy propio de la ciencia política en Uruguay, aparte. No sé si pasa en todos lados esta discusión, ¿no? Vamos a seguir hablando de este y de otros asuntos tratados en el libro que tienen que ver con la relación entre política y ciencia política en Uruguay después de la pausa. Pero antes de irnos a la pausa, vamos a cerrar con un tema musical que Cecilia Rocha nos ha propuesto. ¿Qué tema es, Cecilia, y por qué te gusta? Bueno, el tema se llama Una de Mil Volando y es de Lucía Severino, que es una artista uruguaya joven, y me parece que hay una escena musical de mujeres que están haciendo cosas buenísimas en Uruguay, que a veces no están tan visibilizadas, y nada, quería traer para que pudieran escucharla, es un tema precioso. Perfecto, entonces Gastón Pepe, el operador de Uniradio, pone en el aire Una de Mil Volando de Lucía Severino. Volvemos en minutos. Hay un niño atrapado en tus ojos que quiere comer ese postre que hay sobre la mesa. Hay un freno, un estribo que duele cuando queda
decir, a lo que por deseo te sientes libre de elegir. Hay un montón de papeles, de cosas guardadas que ya decidiste que te hacen bien. Entonces te aferras al tiempo y te dejas querer. Hay una niña que corre y que corre sin saber bien si quiere que la encuentren o seguir corriendo. Hay un lugar escondido con tanto cuidado que ya olvidó el recorrido del mapa marcado que se borró. Hay un montón de papeles, de cosas guardadas que ya decidiste que te hacen bien. Entonces te aferras al tiempo y te dejas querer. Que ya decidiste que te hacen bien. Entonces te aferras al viento y te dejas volar. Despegar en el aire riendo, soltar ese globo agarrado a ese pájaro hermano para ser una de mil, volando. Despegar en el aire riendo, soltar ese globo agarrado a ese pájaro hermano para ser una de mil, volando. Despegar en el aire riendo, soltar ese globo agarrado a ese pájaro hermano para ser una de mil, volando. Despegar en el aire riendo, soltar ese globo agarrado a ese pájaro hermano para ser una de mil, volando. Despegar en el aire riendo, soltar ese globo agarrado a ese pájaro hermano para ser una de mil, volando. Uniradio 107.7. Regresamos con De la Tierra Purpúrea a la República Pluralista. Seguimos conversando con Cecilia Rocha, con Fito Garcés, politólogos ¿para qué? Política y Ciencia Política en Uruguay es el libro que publicaron el año pasado, un libro colectivo, una obra de muchos autores y autoras que abordaron esa pregunta desde diversas perspectivas. Allí tenemos el libro y hoy, bueno, tenemos una entrada triunfal porque nuestro productor, nuestro viejo productor, con perdón de la palabra, viejo, porque es una joven promesa, Matías Ruiz Díaz, colaboró en este libro, es parte de este libro, y entonces nosotros no podemos desaprovechar la oportunidad de tener un productor de lujo que además es autor del libro del cual estamos hablando. Así que, Matías, bienvenido a De la Tierra Purpúrea a la República Pluralista. Finalmente del otro lado del vidrio. Lado del mostrador. Muchísimas gracias. Por fin nos conocemos. Bien. Y a mí me gustaría preguntarle así una entrada violenta. Ustedes hicieron una cantidad de entrevistas. Exactamente. A dirigentes políticos, algunos fueron presidentes, otros fueron líderes de sus partidos, etcétera, para hacerles la pregunta, a ver cómo se llevan ellos con la ciencia política, con los politólogos, con lo que hacen los politólogos. Hay veces que algún político que está en aprietos suele decir, no sé si lo escucharon, A ver. yo no soy politólogo. Sí, pregúntele a los politólogos. Pregúntele a los politólogos. Yo No sé, tenés razón, no sé tenés qué razón. cuerno quiere decir eso, pero queda bien, ¿verdad? Entonces ahí establece una discontinuidad entre el político y el politólogo. Pero
Matías, te pregunto, bueno, ustedes vieron a los principales líderes del Uruguay, ¿no? Para hacerles estas preguntas. Yo me quedé con ganas de preguntarles muchas más cosas que ellos no contestaron, pero eso no viene al caso, ¿no? ¿Qué impresión te dejó todo ese trayecto, ¿no? ¿Quiénes son estos políticos? ¿Con quiénes hablaron? ¿Cómo los recibieron? ¿Qué impresión general podés tener? Una de las fortalezas de este libro, creo, como hablaban en el primer bloque, es justamente haber salido a preguntarles a políticos de renombre, a líderes de los partidos políticos en Uruguay, qué piensan o cómo se llevan con esta profesión. Los políticos entrevistados fueron Julio María Sanguinetti, José Mujica, Luis Lacalle Herrera, y también se entrevistó a Pablo Mieres como líder del Partido Independiente y a Guido Manini Ríos como líder de Cabildo Abierto, que en el momento en que hicimos el libro eran los partidos que tenían representación parlamentaria. Y un poco la sensación de que me quedó a mí, no sé si Fito y Ceci lo comparten, es que nos respetan, digamos, pero como acá marcan cierta distancia y hasta cierto punto, ¿no? Es como que el político soy yo. Ustedes se pierden mucho detalle de lo que es la política real. Me dio un poco la percepción. De hecho, me acuerdo que Sanguinetti en la primera entrevista nos dijo, a ver, los politólogos en sí son como políticos que no se animaron a ser políticos. No sé si se acuerdan que... Eso es tremendo. Que no dijeron. Sí, eso fue off the record, ¿no? Antes de empezar la conversación, antes de grabar. Y lo dijo medio en chiste, pero viste que los chistes... Eso me recuerda cuando le conté a mi madre hace 30 y pico de años que iba a estudiar ciencia política y me dijo, vas a estudiar para ser político. Claro. Jaime, a mí me dijeron lo mismo hace 15 años, ¿eh? Me decían, ¿vas a ser senadora? Vos que sos tan tímida. Fue como... Se mantiene, es como... A mí me dio la impresión que eso Es pasa un también poco con el fútbol, primitivo, ¿no? ¿no? Como que el comentarista de fútbol es quien no llegó a ser... no, como que no, claro, como que no llegaste a llegar a ser jugador. Y acá hay un poco de eso, ¿no? Hay como una cierta desconfianza. Nosotros somos los que realmente sabemos de este tema, ¿no? Los que estamos en la cancha. Yo por lo menos me quedé con esa idea en diferentes entrevistas. Más allá de este chiste que creo, de las percepciones que me quedé, yo creo que Sanguinetti era el que tenía una mayor noción de esa distancia entre el político y el politólogo, más allá del chiste inicial pero sí, para mí es algo que trascendió en las... Es como un botijeo, porque es tal como si los empresarios le dijeran a los economistas, ustedes son teóricos, no entienden cómo funciona la economía en el terreno, ¿no? Y eso es así, pero además eso tiene algo de verdad, lo cual es interesante, ¿verdad? Bueno, no estás en el... Claro. Es cierto, pero no te debería Es cierto, pero no te disminuir. habilita a ¿verdad? Entonces es No muy entendés delicado. nada. De hecho, el conocimiento de la política no requiere una cierta distancia de la propia actividad para poder tener una perspectiva, ¿no? Para poder, no sé... Puedo hablar porque no estuve allí. Exacto. Uno le tendría que dar vuelta al argumento, ¿no? Puedo hablar así como hablo porque no estuve allí en ese proceso. Lo puedo mirar de otra manera. Pero igual es ambiguo, eso es un tema muy, muy rico ese, ¿no? Del vínculo. Sí, a veces con Cecilia y con Matías, después de las entrevistas, nos quedábamos pensando en una frase, ¿no? De una canción que dice, no te creas tan importante. Y como que la sensación después de las entrevistas es, che, al final de cuentas no les importa tanto lo que nosotros escribimos, lo que nosotros decimos, lo que nosotros opinamos, lo cual no deja de ser en cierto modo un alivio, porque viste... pero al político no le importa tanto porque a la gente no le importa tanto. Si a la gente le importara más lo que dicen los politólogos, al político le importaría más, ¿o no? Sí, puede ser, sí. Pero en todo caso como que uno podría llegar a pensar que lo que hacemos nosotros podría llegar a molestarlos mucho, porque solemos ser críticos o intentamos, con buena onda, pero intentamos señalar cosas, provocar, y no se mostraban tan enojados ni estaban tan al tanto de lo que hacíamos. Sanguinetti, por ejemplo, nos lee, está dicho ahí en la entrevista, lee lo que escribimos, pero por ejemplo, programas de tele o programas de radio donde eventualmente pueda aparecer alguno de nosotros, no le interesa.
no le interesa. Por ejemplo, sí les importa mucho, creo que a todos, la opinión pública, ¿no? Los resultados de los sondeos de opinión pública sí les importa, sí les duelen, sí les pueden llegar a enojar, pero los números, no tanto eso es dramático. El análisis, yo qué sé. Sí. Ahí hay otra confusión frecuente, ¿no? Ahora que entre encuestador o comentarista de encuestas y Claro. politólogo. Claro. ¿No? Pero estoy dando un paso atrás al tema que ya habíamos abordado. Sigamos quizás mejor con esto de qué surge de estas entrevistas en cuanto a la forma en que algunos protagonistas del proceso político observan el trabajo de las politólogas y los politólogos. Te voy a hacer una pregunta molesta, Ceci. Sí. En la lista no hay ninguna mujer. ¿Qué te produce eso? Bueno, las disciplinas, los campos académicos no están aislados de lo que es el contexto, ¿no? Y en este caso el contexto político en Uruguay nos habla de una política muy masculinizada, por lo menos a los que son, en este caso, solo pudimos entrevistar, por una cuestión de factibilidad del proyecto, solo pudimos entrevistar a algunas personas y decidimos ir por las personas que en ese momento tenían mayor visibilidad pública y mayor incidencia política, que eran los expresidentes y los líderes como ya explicó Matías, ¿no? Los líderes de los partidos con representación parlamentaria, y coincidía que eran todos hombres. La verdad es que, eso habla más del mundo político que es de nuestra aproximación, es un reflejo de la realidad. Y tratamos de subsanar eso incluyendo un apartado, una serie de recuadros que van a ver ahí sobre las mujeres políticas y el vínculo que han tenido con las politólogas y con lo que hacemos, especialmente desde el área de género, política y diversidad del Departamento de Ciencia Política. Porque las mujeres políticas tienen mucho vínculo con los proyectos que hacemos. Hemos colaborado en proyectos de extensión, de investigación, la bancada bicameral femenina, la red de mujeres políticas, políticas de todos los partidos, ¿verdad? Tienen una larga historia de colaboración con nosotros, ¿no? Pensando en esto de, politólogos, ¿para qué? Bueno, el ejemplo de las mujeres políticas es muy claro, ¿no? De para qué puede servir nuestro conocimiento, más allá de la opinión pública y demás. Claro. Cuando realmente leen, ¿por qué pasa esto, no? ¿Por qué la representación femenina en Uruguay? Tenemos indicadores buenísimos en todas las dimensiones de la democracia, menos en esta, ¿no? ¿Por qué? Entonces, ahí tener evidencia le sirvió a las políticas para empezar a diseñar lo que es una ley de paridad, una ley de cuotas, ¿no? Para transformar el propio mundo político. Lo mismo para promover legislación sobre temas de mujeres, ¿sí? Me acuerdo cuando empezó la bancada bicameral femenina, estaba Glenda Roldán, Beatriz Argimón y Margarita Perkovich. En ese momento, ellas no estaban de acuerdo en los temas que habían que promover, ¿no? De acuerdo entre sí, ¿no? Entre sí, ¿no? Interrupción del embarazo, ¿no? El tema de aborto. Tenían visiones totalmente diferentes, pero todas decían, estos temas hay que incluirlos para que se discutan, ¿no? En el Parlamento. Y ahí utilizaron los conocimientos producidos, ¿no? La investigación producida en la ciencia política para ver, cómo podemos hacer que ciertos temas entren en la agenda pública, ¿no? Qué tipo de diseño de las políticas públicas es más efectivo para conseguir reformas legales. Entonces yo creo que los políticos no usan tanto nuestro conocimiento, pero porque no conocen, creo, todo lo que hacemos, ¿no? De repente ven a las personas que están en la tele, volvemos al mismo tema quizás, pero ven a las personas que están en la tele, en la radio, pero capaz que no leen todo lo que producimos en términos de, ¿por qué sucede esto y no esto otro, ¿no? ¿Por qué en tal país se aprueba una ley tan fácilmente y en otro país cuesta tanto, ¿no? ¿Por qué una reforma constitucional tiene estos efectos y otra reforma tiene estos otros efectos, ¿no? Entonces, de ahí podrían aprender muchísimo para su actividad, ¿no? Desde para hacer lobby, para aprobar leyes, para mejorar las políticas públicas, ¿no? Su diseño, su evaluación. Entonces, les serviría mucho para su propia labor. Y la experiencia con las mujeres políticas demuestra eso, ¿no? Pero déjame seguir el razonamiento tuyo, autocríticamente, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto el resto de la ciencia política ha hecho el esfuerzo que sí hicieron las politólogas por ser útiles, ¿no? Por acercarse, ¿no? Por estar cerca de los políticos, por aportar, por divulgar su conocimiento? ¿Hasta qué punto hay una autocrítica para hacer de nuestro lado? ¿Hasta qué punto hacemos el esfuerzo en la ciencia política, un esfuerzo sistemático para que se conozca,
para que el sistema político conozca lo que producimos. Esto tiene que ver con algo que todo el tiempo aparece en el libro, que es dónde publicamos y cuáles son los incentivos que existen, ¿no? para la difusión de conocimiento. Toda la discusión de si, hay que publicar en las revistas del exterior, en inglés, ¿no? que tienen mayor factor de impacto, o hay que publicar en español acá en Uruguay y hacer el esfuerzo para que nos conozca el sistema político, que es un paralogismo de falsa oposición. Vos sabés que esa frontera confirma que hay un paralogismo de falsa oposición, porque hoy en día hoy estamos en el reino del paper, no en el reino de las revistas, ¿verdad? Importan las revistas, sí, pero importa el texto, y ese texto anda por todos lados, no tiene frontera, es traducido incluso muy fácilmente, de manera que estos dramas con los que vivimos hace 20 años, me parece que van a desaparecer. Pero ese es otro asunto interesante, muy importante, ¿no? Yo quería hacer presente que además Uruguay tiene una política que no se deja asesorar fácilmente. ¿Verdad? Nosotros tenemos un parlamento que no tiene dispositivos institucionales internos, ¿verdad? De asesoramiento sistemático, equipos de trabajo. Los parlamentarios, porque quieren, porque no saben o porque no se les antoja, no lo sé, no tienen equipos de asesoramiento que les ofrecería todo eso un vínculo diferente con las ciencias sociales, en este caso de lo que estamos hablando. Sin embargo, es eventual. Capaz que te llaman por teléfono y te preguntan, che, ¿cómo lo ves esto? Pero no forma parte de nada sistemático. Sin embargo, Pepe, en el libro se recogen 2 experiencias concretas de articulación, digamos, más o menos virtuosa o bastante virtuosa entre los 2 ámbitos. Uno es el que acaba de referir Ceci sobre, el papel de algunas colegas politólogas en la en la articulación, primero el trabajo de lo que fue la bancada bicameral feminista, femenina, perdón. Y ella no dijo, pero también el importante vínculo que existe entre estas mismas politólogas y el movimiento feminista, o algunas expresiones concretas del movimiento feminista. La otra experiencia, Matías, creo que vos escribís en el libro, la presentás, es la que tiene que ver con el programa de estudios parlamentarios que dirige Daniel Chaschetti, y que es expresa un vínculo entre el Departamento de Ciencia Política y el Parlamento. ¿Podés contar a la audiencia brevemente de qué se trata? Exacto, es la otra gran experiencia de cooperación, y en este caso es con el Parlamento. Capaz que lo que no se dejan asesorar tanto, por lo que vos decías recién, Pepe, son los parlamentarios, pero el Parlamento como institución tiene una historia de vínculo que data de mediados de los 90, lo inició Jorge Lanzaro en su momento, y hoy en día que lleva adelante este programa de estudios parlamentarios, la coordinación por lo menos es Daniel Chaschetti. Lo que han hecho fue en su momento, creo que el vínculo inicial, según nos comentaba Daniel, fue armar una especie de base de datos sobre la producción legislativa. Después se fueron haciendo sucesivos convenios donde se fueron haciendo estudios de opinión pública sobre la imagen del Parlamento. Se fue evaluando no solamente la producción legislativa, sino que se empezaron a elaborar datos sobre la función de contralor que ejerce el Parlamento y la función de representación también. Y con los años se han mantenido esos convenios y se ha tejido un vínculo, digamos, que le permite al Parlamento tener información sobre su funcionamiento. De hecho, a los parlamentarios, porque un producto de esto ha sido el ya conocido índice de esfuerzo parlamentario, que la productividad. Exacto. Que muchos legisladores lo usan para, si te da bien te usan para, mira cómo me esfuerzo yo. Si te da bien, lo mostrás. Si le da mal, obviamente ¿Cuánto trabajaste? ¿Cuántos proyectos presentaste? Etcétera, ¿no? Y se ha tejido un vínculo que ha permitido mejorar la labor del Parlamento. Se han establecido pasantías también en la biblioteca del Palacio. Eso, ¿no? Quería resaltar que es de ida y vuelta, ¿no? Nosotras aprendemos mucho de las mujeres políticas cuando hacemos investigación, y en este caso tenemos muchos pasantes que están terminando la carrera, que van al Parlamento a hacer su pasantía final y se reciben a partir de su experiencia en el Parlamento, ¿no? Entonces nosotros también aprendemos mucho de ese vínculo, ¿no? Nos nutre mucho como disciplina el vínculo con el mundo político. Hasta una materia hay sobre Estado y Parlamento que una de las cosas que resaltaba Daniel Chaschetti cuando conversamos para armar este anexo
fue bueno poder que parte de ese curso sea los estudiantes yendo al Parlamento y dialogando, intercambiando con los parlamentarios, ¿no? Que eso es muy algo valioso. que es necesario. Muy bien, Muy eso, valioso. muy interesante. Claro. Yo esta mañana estaba repasando algunas partes del libro y volví a mirar este texto final de Fito Garcés, 10 desafíos de la ciencia política uruguaya en la próxima década. Bueno, ya arrancó la próxima década. Creo que es muy interesante esta sistematización de desafíos. Uno a veces piensa, podría cambiar, donde dice ciencia política, poner otra disciplina de las ciencias sociales y humanas, y lo suscribiría plenamente. Una ciencia política plural, una ciencia política con vocación de excelencia, globalizada, más audaz, que maneje mejor su relación con los partidos. Sigo repasando, una ciencia política comprometida con su entorno directo, algo de lo que hablábamos hace un momento, una ciencia política modesta, esto habría que explicarlo más, pero es interesantísimo, multipolar, es decir, con varios actores, una ciencia política extendida en el territorio, una ciencia política más profesionalizada. Estas son las 10 caminos posibles. A mí se me ocurre, no nos queda mucho tiempo, qué pena, preguntarles, esta es la ciencia política uruguaya, aunque muchas de estas cosas se podrían extender a otras. Hay un gentilicio de la ciencia política, quiero decir, ¿en qué está la ciencia política uruguaya? ¿No? Vos que venís, Cecilia, del extremo oriente, ¿no? A un congreso mundial en Seúl, habrás escuchado en qué están los otros, ¿verdad? Bueno, pero ¿y la ciencia? ¿Qué es lo que hace hoy la ciencia política uruguaya en el sentido temático, ¿verdad? ¿En qué está? ¿Qué es lo que le preocupa en términos, si se quiere, más sustantivos, ¿no? Digo, está bien, la democracia, su fortaleza, etcétera, pero desagreguemos un poquito esto. ¿En qué está la ciencia política uruguaya? Bueno, en Seúl de lo que se hablaba es interesante porque todas las regiones hay una preocupación por los retrocesos democráticos, ¿no? Que estamos viviendo. Sí. Para pensar esto, cómo los temas que nos importan son los temas que vivimos como ciudadanos, ¿no? Como ciudadanas, ¿no? Cómo el contexto afecta el desarrollo interno de la disciplina, ¿no? Lo que elegimos estudiar y por qué. Entonces la preocupación por los deterioros en la democracia era uno de los temas centrales y el avance de lo que se ha llamado, nuevas derechas radicales, etcétera, muchas veces asociado con ese deterioro de la democracia, ha sido el otro gran tema. Y también en Uruguay se está expresando ahora una preocupación por este avance de las derechas y en América Latina, ¿no? Hay varios compañeros, colegas, Camilo López, Marcela Schenk, que están estudiando estos asuntos. Nosotros lo que vemos de la ciencia política en Uruguay es que originalmente estaba muy centrada en, los partidos, las elecciones, el régimen de gobierno, ¿no? Presidencialismo, ¿no? El presidencialismo uruguayo, instituciones políticas. Con el correr del tiempo empezó a tener más importancia el estudio del Estado y las políticas públicas, ¿no? Haciendo que nos formemos cada vez mejor, aparte para contribuir, ¿no? Para trabajar en el Estado, por ejemplo, para que nos contraten desde el Estado, que de esto habla Matías en su capítulo, y poder ser útiles, ¿no? Porque proveemos un conocimiento mejorar las específico. políticas públicas. Exacto. Claro. Y al propio Estado, ¿no? La administración central y demás. Y ahora nosotros lo que vemos es que en los últimos años ha habido una diversificación temática. Entonces tenemos, por ejemplo, en el departamento un área de relaciones internacionales que históricamente no estuvo como dentro de lo que era la ciencia política, a diferencia de Argentina, por ejemplo, donde a vos te forman en ciencia política y relaciones internacionales. En Uruguay habían sido dos disciplinas bastante separadas y ahora estamos teniendo un desarrollo muy importante de las relaciones internacionales como subdisciplina de la ciencia política. Pero también nuevos temas. Política judicial es un tema que se empezó a trabajar hace poco. Bueno, Jaime trabaja un poco en estos temas, pero también Daniela Bairo, Florencia Antilla. Sobre todo ellas. Sobre todo ellas, que han instalado la agenda. Actores sociales, movimientos sociales. Ayúdenme, me estoy olvidando de varios temas seguramente. Economía política, ¿no? Hay como un revival, hay una... La política subnacional, que también, política ¿no? subnacional. Hemos hablado en este programa de ese tema, ¿no? ¿Sí? Exactamente. Entonces yo creo que estamos ante una diversificación de la agenda temática. Sí. No sé cómo lo ven ustedes eso. Sí, también. Sí, yo quería insistir en eso. Cada vez hacemos cosas más diferentes, de modos muy diferentes, por suerte. Hay una gran diversificación. Y miren,
como sospecho que estamos cerca del final. Es así. Sin duda. Delo por hecho. Qué tipo inteligente, ¿no? Che, quería contarles una cosa que tiene que ver con la diversificación de la ciencia política y que tiene también que ver con la legitimación de la ciencia política. Miren, el lunes pasado hubo en el Radisson una enorme conferencia organizada por Gabriel Pereira en este proyecto nuevo que tiene este canal de YouTube que se llama Junta. Pero la organizó sobre, fíjese, diversificación temática, sobre crimen organizado. La ciencia política está investigando sobre crimen organizado. En el sobre departamento hay gente que está en eso. Verónica Pérez. Ahí está, seguro. Gobernanza criminal. Es decir, la ciencia política en el mundo está investigando esto. El que lidera, para mi gusto, hasta donde yo sé, el que lidera la investigación de este tema en América Latina es Juan Pablo Luna, politólogo uruguayo, que hace mucho tiempo que anda en el mundo, que fue uno de los 3 conferencistas invitados el otro día. Y el otro día en el Radisson, que había cientos de personas, estaba toda la élite de este país, estaban escuchando politólogos. Estaba la bancada, el gabinete en pleno, estaba el presidente de la República, estaban los principales líderes de la oposición, todos escuchando exposiciones de politólogos sobre crimen organizado. Exacto. También yo creo que yo lo viví de esa manera, ¿no? Como también esto es muy significativo, es como un testimonio del lugar que se ganó la disciplina. Muy bien, pero buenísimo este cierre. Antes de irnos y pedirle a Fito cuál es su tema, antes de eso... Su tema musical, no politológico. No, su tema politológico, no. Quiero recordar a todos nuestros oyentes que nuestro operador es Gastón Pepe, de siempre. Las redes sociales están a cargo ahora de Juan Martín García, el streaming de Nahuel Silva y la producción general, como ya hemos visto, de Matías Ruiz Díaz. Estamos llegando, Jaime, al final de nuestro episodio, como le decimos nosotros, número 12. Así es, Pepe. 12 de la segunda temporada. De la segunda temporada, ya vendrá el 13, y como no nos importa nada de esas cosas, nuestro programa de cierre va a ser el número 13. El número 13. No había reparado en eso. No, está bárbaro. Fito, vamos a desafiar un poco a eso, ¿verdad? Fito, la máquina de ser feliz. La máquina de ser feliz. Ustedes que escribieron o tenían un proyecto que era la máquina... La máquina de aprender. De aprender, sí. ¿Verdad? Que supo además sacar otro libro, ¿no? Cierto. Con ese título. La máquina de ser feliz de Charlie. A ver, explicamos eso. Bueno, Ceci hablaba de la gente joven. Bueno, mi generación, Ceci, nosotros escuchábamos mucho, ¿no? A Charlie, del rock argentino, y lo seguimos escuchando. Y este tema de Charlie es un tema que a mí me parece maravilloso, no solo porque musicalmente es muy bello, sino porque habla de temas muy de fondo, ¿no? La felicidad, la soledad, escúchenlo. Bueno, muy bien, Gastón nos hace escuchar a Charly García. Jaime, nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene, pero a la audiencia le decimos que no se vaya, porque a continuación de escuchar el tema de Charly García viene Comunidad Udelar, el programa periodístico de Uniradio a cargo de Yamila Silva y Angie Álvarez. Nos despedimos con Pepe Rila hasta el próximo episodio. Chao.